Bien, la sesión anterior hablamos de sucesión ecológica y vimos casi todos los aspectos relevantes. Hablamos de en qué consiste la sucesión ecológica, cómo se explica en función de distintos autores la sucesión ecológica, y nos quedamos por el apartado de caracterizar ese proceso ecológico en, en- en- en relación a cómo cambian la biomasa y la energía, es decir, en caracterizar ese proceso en relación a lo que vimos la semana pasada, que son los procesos de reciclaje de nutrientes y de manejo o gestión de la energía en los ecosistemas. Y en este apartado, en torno a la sucesión, es tremendamente interesante y muy importante, porque analizando esto se pone de manifiesto lo que os decía ayer de la emergencia de nuevas propiedades y de esa autoorganización de los sistemas ecológicos de manera espontánea. Se ve de la siguiente manera. El reciclaje de nutrientes y el manejo de la energía se pone de manifiesto por una serie de cambios en una serie de variables. En primer lugar, vemos que conforme va aumentando la sucesión, aumenta la proporción de organismos que tienen una tasa de renovación lenta. Es decir, que incorporan a su organismo eh, biomasa que no es activa fotosintéticamente. Estamos hablando de productores primarios. Al principio de una sucesión abundan los productores primarios que son muy lábiles, que tienen una estructura pues, no muy rígida, por ejemplo, desde algas hasta mucos, líquenes, son los primeros organismos fotosintéticamente activos que llegan a un sitio determinado. Y luego, poco a poco, esos van siendo reemplazados por organismos que tienen una estructura leñosa más importante, como por ejemplo los árboles. Y los árboles se caracterizan porque tienen una tasa de renovación de su biomasa más lenta que la alga o que los mucos. Lo mismo pasa con los animales. Un elefante tiene una tasa de renovación más lenta que una pulga o que un paramecio, una ameba, ¿no? Hablando de heterótrofos. Entonces, esa tendencia se pone de manifiesto. Hasta ahora se ha puesto de manifiesto en todas las sucesiones que conocemos. No se han dado casos en los que al inicio de un proceso sucesional aparezca así sobre la marcha un organismo de la complejidad y del tamaño de, pues, lo que decía, de un elefante, ¿no? También otra tendencia muy importante que ocurre siempre cuando estudiamos las sucesiones es que hay un aumento paulatino de la producción primaria. Eso quiere decir que conforme va transcurriendo el tiempo, pues se va aumentando la capacidad de ese ecosistema de producir biomasa. Es decir, los fotosintetizadores, los organismos autótrofos, van ocupando el territorio y van generando cada vez más producción, ¿no? Eso genera, estas dos tendencias generan otra tercera tendencia, y es la disminución de la tasa de producción con relación a la biomasa, que es lo que denominamos la semana pasada productividad. Y tiene toda la lógica del mundo. Si al principio de la sucesión hay organismos que son muy lábiles, es decir, que son muy, muy blanditos, que tienen pocos tejidos duros y rígidos, pues la cantidad de biomasa que producen dividido por su propia biomasa es muy alta. Sin embargo, cuando hay organismos como los árboles, la cantidad de biomasa que producen en relación con su propia biomasa, pues es más baja. Por tanto, se reduce la productividad del ecosistema, ¿vale? Es decir, en el fondo lo que estamos diciendo aquí es que conforme avanza el proceso sucesional, la biomasa aumenta más rápido que la producción. Y eso ocurre porque se va acumulando peso muerto, por decirlo así. No es necesariamente muerto, pero peso no activo fotosintéticamente, ¿vale? Eso se pone de manifiesto en gráficas como esta que veis aquí, que se muestran dos gráficas en las que se representa la evolución temporal de las variables que estamos viendo en un ecosistema terrestre, en un bosque sería arriba, y en un sistema acuático, en un acuario. Fijaros que en el acuario el eje X, el eje del tiempo, se expresa en días, mientras que en el bosque se expresa en años. Esto tiene que ver con las dinámicas diferentes que hay entre sistemas acuáticos y sistemas terrestres. Los sistemas acuáticos son mucho más rápidos
y toda la sucesión ocurre de una manera mucho más rápida que en sistemas terrestres. Y vemos las tendencias que comentaba antes. Hay una tendencia a acumular biomasa hasta que se llega un momento a que ese proceso se llega a una asíntota y no se almacena más biomasa. Aquí estaríamos, en estos dos casos, estaríamos en la situación de un sistema clímax, es decir, al final de la serie, de ese concepto que vimos ayer, que es el concepto de serie en una sucesión ecológica. Y vemos como en sistemas terrestres hay un aumento divino de la producción bruta, que luego empieza a decaer como consecuencia del acúmulo de biomasa. Sin embargo, la respiración, como también vimos en algún momento, pues aumenta exponencialmente y luego llega a una asíntota. Es decir, la respiración se mantiene relativamente constante, se alcanza esa asíntota relativamente rápido. Y el resultado de la combinación de la producción bruta y de la respiración es lo que nos da la producción neta, que tiende a disminuir. Por eso la productividad va bajando, porque la producción neta primaria, cada vez menos, ¿vale? En sistemas acuáticos pues tenemos situaciones parecidas. Incluso hay anomalías como esta que observamos aquí, en la que en algunas ocasiones la respiración excede a la producción. Perdonadme que me está avisando Javier y me dice que igual se puede conectar a las 10. Disculpadme un segundo. Un momentito. Vale. Bien, ¿veis mi pantalla de nuevo? Sí. Vale. Bueno, pues esto en cuanto a cómo cambia los procesos de reciclaje de nutrientes y cómo se maneja la energía a lo largo de la sucesión ecológica, ¿vale? También os tengo que decir que si integramos ese concepto de sucesión ecológica y trascendemos en el tiempo, es decir, si hacemos una evaluación temporal en toda la historia de la vida en la Tierra y pintamos una gráfica como esta, nos debe salir algo parecido. Es decir, la cantidad de biomasa que había en el planeta Tierra al principio del origen de la vida era muy bajo y en los últimos millones de años pues, se ha llegado a una situación casi asintótica, en la que la cantidad de biomasa es relativamente constante. Es decir, de alguna manera, el mismo proceso que vemos a escala de sucesión en un trocito de bosque o en un campo abandonado, podemos repetirlo a escala de planeta Tierra, ¿vale? De esto se han hecho muy pocos estudios y es solamente una inferencia intelectual la que hacemos para hacer ese razonamiento. En cuanto a la diversidad, pues también se observan patrones interesantes. Conforme va avanzando la sucesión, pues se van estableciendo las conexiones entre los individuos que constituyen el ecosistema, se van creando las redes tróficas. Y conforme se van complicando esas redes tróficas, conforme van ganando más conexiones, eso hace que se vaya aumentando la diversidad, ¿no? Y se observan patrones como los que vemos en esta gráfica, en los que hay un aumento rápido de la diversidad y luego se llega a una asíntota. Es decir, en los estadios finales de la sucesión ecológica hay una diversidad máxima que no se suele superar. Es decir, cuando se llega a ese sistema autoperpetuante que es el clímax, pues se mantiene constante el número de especies de ese ecosistema, ¿vale? Y una situación que ocurre también con mucha frecuencia es que conforme vamos avanzando en la sucesión, se complican las relaciones interespecíficas, aumentan la cantidad de esas relaciones interespecíficas, empieza a aparecer el mutualismo, empiezan a aparecer competencias, parasitismo, etcétera, etcétera.
Y otra cosa muy importante es que se reduce la dominancia de especies. Al inicio de una sucesión ecológica hay procesos de dominancia muy evidentes, como vimos ayer en algunos casos. Sin embargo, en los finales de la serie, pues lo que hay en muchas especies que son muy poco dominantes. Es decir, hay muchas especies escasas dentro de un ecosistema maduro, por decirlo así. Y por último, otra característica típica de los procesos sucesionales es que se adquieren mecanismos homeostáticos. Y esto es fundamental. Lo veremos ya la semana que viene, cómo la homeostasis también trasciende a escala planetaria. La homeostasis, ¿alguien ha oído hablar de este término antes? ¿En qué consiste la homeostasis? A mí me suena, pero no sabría explicarlo, me suena. Bueno, seguro que lo habéis visto en algún sitio. La homeostasis es un mecanismo muy típico de sistemas complejos, en concreto típico de la vida, que consiste en que es una propiedad en virtud de la cual el sistema complejo es capaz de mantener su condición interna dentro de ciertos rangos de funcionamiento, independientemente de lo que pase fuera de él. Es decir, es la capacidad que tenemos de ser independiente de alguna manera, con cierto grado de independencia del medio que nos rodea. Un ejemplo típico es cómo nosotros, los organismos homeotermos, regulamos nuestra temperatura. Nuestra temperatura es constante independientemente de cómo sea la temperatura externa, relativamente. Si nos metemos en un horno a 500 grados, pues obviamente nuestra temperatura es 500 grados. Si nos vamos a un sitio donde la temperatura es menos 200 grados, pues eso supera nuestra capacidad de amortiguamiento. Pero dentro de unos rangos razonables sí que somos capaces de termorregular. Pues en los ecosistemas también ocurren estos procesos de autorregulación y es tremendamente importante e interesante porque esos mecanismos surgen de manera espontánea. No hay ningún gen que diga que, en ninguna especie, que diga que la humedad de un bosque tiene que mantenerse constante para que eso funcione bien. Sin embargo, la humedad de un bosque se mantiene dentro de unos rangos relativamente constantes, con cierta independencia de las condiciones de humedad externas, ¿vale? Cuando digo cierta independencia, quiero decir que es capaz de regular ese parámetro dentro de un rango de operación, no siempre. Si se excede, si el medio ambiente externo cambia muchísimo, pues rompe la capacidad de amortiguación de ese ecosistema. Entonces, en un sistema maduro, los mecanismos homeostáticos, en un ecosistema maduro, los mecanismos homeostáticos son mucho más potentes y funcionan mejor que en un sistema poco maduro, ¿vale? Y cuando digo maduro, siempre ponerlo entre comillas, porque estamos hablando de un marco teórico. No hay una connotación positiva o negativa en ser maduro o no maduro. Es decir, eh, un matorral que no está al final de una serie, con eso no estamos diciendo que sea un ecosistema despreciable o que tengamos que menospreciar en absoluto. Es un estado determinado y ya está, tiene sus mecanismos de regulación. Lo que sí ocurre es que si en ese sitio las condiciones climáticas son adecuadas para que haya un bosque, pues perdón, se me ha ido el hilo. Decía que si en un matorral se dan las condiciones climáticas para que haya un bosque, pues tenderá a haber un bosque y cuando llegue ese bosque, ese bosque tendrá unos mecanismos homeostáticos mayores que los que tenía el matorral, ¿vale? Pero no pasa nada, no quiere decir nada que haya un matorral ahí. Bien. Vale, pues hasta aquí los conceptos teóricos generales de la sucesión ecológica. Quedaros con, si tuvierais que quedar con algo, que yo creo que podéis quedar con todo perfectamente, me quedaría con estas tres características fundamentales de la sucesión, porque además son las que nos van a dar pie a seguir escalando hacia arriba. Ya nos queda poco margen de escalada, ya vamos a escalar la semana que viene a la escala global, al funcionamiento de todo el planeta. Y veremos cómo parte de estos patrones pues, ocurren también a esa escala, ¿vale? Y ahora, si no tenéis ninguna pregunta,
vamos a esbozar un poquito, voy a dar algunas ideas sobre aspectos aplicados de la sucesión ecológica. Y lo haremos de manera muy epidémica, muy superficial, porque tenemos poco tiempo, poniendo el foco en el concepto de restauración ecológica. Ya os comenté ayer que la teoría de la sucesión ha servido como soporte para la construcción de un marco operativo que es la restauración ecológica, que consiste en una serie de mecanismos que nos permiten asistir o ayudar a la recuperación de un ecosistema degradado. Es decir, lo que se trata con la restauración es ni más ni menos que acelerar la sucesión ecológica. Y esto es tremendamente importante en los tiempos que corren, en los que el impacto de la actividad humana en el planeta es tan importante, y además es muy interesante porque nos da un marco de trabajo muy útil, y que para vosotros que estáis al principio de vuestra carrera profesional, pues puede ser muy útil. Si a alguien le interesa mucho este tema, les recomiendo que vayáis a este enlace, que es de la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, y ahí tendréis mucha información sobre ejemplos de restauración, etcétera. Y para hablar de estas cosas pondremos el foco en una perturbación muy común en los ecosistemas terrestres, obviamente, que son los incendios forestales. Y veremos cómo se aborda el asunto de la restauración después de un incendio. Yo voy a hablar muy poquito de esto, pero os pasaré una presentación muy larga de el director conservador, el conservador del espacio protegido de Sierra Nevada, que la hizo él, describiendo cómo se restauró un incendio que ocurrió en Sierra Nevada en septiembre de 2015-5, y que, bueno, pues fue un incendio grande y que se dedicaron muchos recursos. Entonces, os pasaré esa presentación para que la tengáis, y yo he extraído de aquí solamente algunas ideas que considero importantes. Como decíamos ayer, un incendio es una perturbación en el sistema, que en este caso es una perturbación muy rápida, que elimina en buena medida a los productores primarios del ecosistema terrestre, ¿no? Y genera una serie de desequilibrios. Pone en peligro la estabilidad del suelo y, bueno, pues eso, genera una serie de problemas que se pueden traducir en términos sucesionales en que hay una regresión de la sucesión ecológica, ¿vale? Entonces, ya os digo, voy a contar un poquito qué se hace o qué se hizo cuando se quemó esta parte de Sierra Nevada en 2005, y cómo se restauró. Bueno, el incendio no lo he puesto aquí, está en la presentación que voy a pasar. El incendio lo provocaron dos turistas franceses que iban de paseo por el campo y se asustaron. Se le hizo casi de noche, se asustaron y pensaron que sería una buena idea encender un fuego para que los vieran. Esto era en septiembre, ¿no? Yo no sé qué pensarían que había en las montañas, que igual pensaban que había lobos o yo qué sé. Pero el caso es que efectivamente les vieron súper bien, les vieron muy bien, y se montó un lío importante. El incendio quemó unas 3.000 y pico hectáreas, 3.500 creo, fundamentalmente de pinar de repoblación. Lo primero que se hace cuando hay un incendio de estas características es evaluar los daños. Se caracteriza cómo ha quedado, en este caso, la vegetación, que es el sustento de los ecosistemas terrestres. Se hacen trabajos de campo, se hacen visitas para ver cuántas plantas quedan vivas, se hacen análisis de teledetección, como los que vimos nosotros en práctica, utilizando el NDVI o utilizando también fotografías infrarrojas, que son parecidas al NDVI. Y eso nos permite tener una idea de qué vegetación queda en pie, de cómo de intenso ha sido el daño que ha sufrido el ecosistema, cómo de grande va a ser la regresión en la sucesión, ¿vale? Y a continuación hay un proceso de gabinete en el que se caracteriza el territorio, pues, de manera, como imagino que habéis visto en otras asignaturas, de manera similar a como habéis visto en otras asignaturas como ordenación del territorio, o como seguramente habrán contado en SIC. Es decir, se hace una caracterización de la vegetación previa al incendio, otra posterior al incendio, se caracteriza el relieve, cuestiones climáticas, propiedad del terreno, se hace pues, una revisión del conocimiento que hay
de todo ese sistema que se ha quemado. Y a continuación se elabora un plan de emergencia, un plan de actuaciones de emergencia que tiene un objetivo fundamental, uno explícito y otro implícito. El explícito es evitar la pérdida de suelo, porque la pérdida de suelo es fundamental. Ahora veremos en un esquema que tengo ahí preparado cómo cuando hay una perturbación, si esta perturbación es tan grande que altera el suelo, ocurre una transición en el sistema. El suelo es como el reducto para la supervivencia o la regeneración de un bosque, de un sistema terrestre. Cuando se destruye el suelo, lo que viene después de ese proceso de destrucción del suelo seguramente será algo muy distinto a un bosque. No será un bosque, será otra cosa, será un matorral o unos pastizales, ¿no? O nada. Por eso es muy importante hacer un plan de emergencia para minimizar la pérdida de suelo. Ese es el objetivo explícito. El implícito es transmitirle a la sociedad la sensación de que se está haciendo algo. Cuando hay un incendio, la gente nos asustamos todos mucho porque no sé si habéis visto alguna vez un incendio de cerca, pero es un espectáculo dantesco que da mucho miedo y el paisaje que queda después es desolador. Sí, da mucha pena ver un monte quemado. Entonces, la gente se preocupa y quiere que la administración pública se mueva, ¿no? Entonces, bueno, pues este plan de actuaciones de emergencia nos permite transmitir esa sensación de que se está haciendo algo, ¿no? Entonces, como el objetivo es minimizar la pérdida de suelo, pues se hacen estudios para modelizar la erosión potencial. Esto lo habéis visto seguro en la edafología o han contado la USLE, la ecuación de pérdida de suelo, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie os ha contado en qué consiste la ecuación universal de la pérdida de suelo? En gestión de ecosistemas en tercero se ve. Un En poco, tercero. A pero mí no me suena de haberlo dado en Vale, vale. edafología. Eso lo cuenta Mamé en tercero. Vale. Bueno, pues es una técnica para cuantificar la pérdida de suelo, que permite de manera explícita, espacialmente explícita, saber en qué sitios puede haber una erosión potencial mayor. Y en función de eso se abordan obras de, de sujeción del suelo. Pues aquí tenéis un par de fotos de operarios pues poniendo fajinas, que son estas construcciones que veis aquí, hechas con troncos, con los mismos troncos quemados, para retener el suelo y minimizar el proceso de lavado de ese suelo como consecuencia de la escorrentía. Estos procesos se suelen llevar a cabo pues, justo antes de que vengan las lluvias, para evitar que el suelo se pierda lo antes posible. También se practican estructuras de estas de corrección hidrológica forestal, básicamente son diques, que no impiden la pérdida del suelo, porque cuando el suelo llega aquí ya se ha perdido de la ladera, sino que impiden que se colmaten los embalses que hay agua abajo. Y eso también es tremendamente importante. Y también minimizan los impactos de la avenida en los núcleos urbanos que suele haber, bueno, en este caso, en la falda sur de Sierra Nevada está lleno de núcleo urbano y, bueno, pues así se minimiza el impacto. Otras actuaciones tienen que ver con la retirada, apeo es tirar los árboles, y trituración, en su caso, de los árboles quemados. Es lo que se suele hacer en estos casos. Después de estas acciones de emergencia que suelen ocurrir pues, en la misma temporada en la que ocurre el incendio, es decir, pues, antes de que llegue el otoño o el invierno, pues cuando acaba esto se diseña un plan de restauración que tiene ya como objetivo imaginar cómo queremos que sea esa sucesión, esa nueva sucesión ecológica. Si lo que ha ardido es un bosque maduro, pues el objetivo es volver a tener un bosque maduro allí, seguramente, ¿no? Pero si lo que ha ardido es un pinar de repoblación, pues a lo mejor el objetivo es tener un mosaico de ecosistemas diferente a ese pinar de repoblación. Entonces, en este proceso de diseño de un plan de repoblación, en los que la visión del ambientólogo es muy importante, o debería ser muy importante, pues hay un proceso de zonificación que consiste en definir en un mapa, aquí tenéis un croquis bastante feo, que ni siquiera tiene escala, pero bueno, nos da una idea de toda esta superficie, son 3.000 hectáreas, y como decía, en este mapa de zonificación se definen una área y unas actuaciones prioritarias a realizar en cada una de esas áreas. Pues, por ejemplo, en esta zona 1,
pues se plantean la realización de plantaciones de protección, bosquete y siembra. O en esta zona 4, roza, que es cortar el matorral para mejorar su diversificación y así sucesivamente, ¿no? Es decir, se definen zonas en función de sus características naturales y de la probabilidad que hay de que ahí se regenere la vegetación para hacer actuaciones, ¿no? Y también se define un estado final deseable, es decir, un esquema de cómo queremos que sea el sistema una vez completado el proceso de restauración. Y aquí pues tenéis un croquis en el que se ven pues, las especies que queremos que haya y dónde queremos que estén aproximadamente. Bueno, pues, tenemos especies de ribera, tenemos vegetación típica mediterránea como la encina, algunos pinares, etcétera, etcétera. Y la selección de dónde queremos que esté cada cosa, pues se hace en función de las características del territorio, en función de la profundidad del suelo, de la existencia de manchas donadoras de semillas en los alrededores, etcétera, ¿vale? Estoy resumiendo un proyecto de restauración que ha costado 5 o 6 millones de euros en 10 minutos, pero yo solo quiero daros un hilo del que tirar, ¿no? Y una vez que se diseña ese plan de restauración, pues se ejecuta. Y ese proceso de ejecución lleva una serie de actividades de plantaciones y demás, y en algunos se ponen en práctica una serie de técnicas diferentes que tienen utilidad o tienen interés, su estudio tiene interés desde el punto de vista de la sucesión ecológica. Uno de ellos es crear microcuencas, esto se hace lógicamente en sitios que tienen cierta pendiente, para captar agua y dirigir ese agua a los individuos que se han plantado. Pues eso consiste en practicar en el territorio pequeños agujeros y llevar el agua a esos agujeros, que es donde se hace la plantación. De esa manera, a través de esos hoyos de infiltración, pues se contribuye a que la cuenca de captación, la microcuenca de captación de agua de la planta que estás poniendo ahí, pues aumente. Estos son trucos que permiten maximizar o acelerar el proceso de adaptación de la vegetación a las condiciones ambientales. No estamos haciendo que llueva más, no estamos regando las plantas, pero sí estamos haciendo que esas plantas en estados juveniles, que cuando más lo necesitan, tengan acceso a más agua. De manera que estamos acelerando, o por lo menos eso creemos, aceleramos la sucesión ecológica, ¿vale? Otro intento de acelerar la sucesión ecológica es utilizar el concepto de núcleo de dispersión, que consiste en crear manchas de vegetación natural, casi cultivadas como un jardín, de pocos metros cuadrados, igual de 15 o 20 o 30 metros cuadrados, y asegurarnos que aquí vaya todo muy bien, de manera que esa mancha de vegetación natural vaya invadiendo, vaya dispersando propágulos alrededor y vaya provocando la dispersión de semillas y, por tanto, la extensión de la vegetación. Estas son actuaciones quirúrgicas que se hacen en sitios muy concretos del territorio y que funcionan muy bien porque con poco dinero reactivamos de alguna manera la dinámica ecológica en el sitio. Y otro intento de aligerar, de avanzar la sucesión ecológica, ¿vale? Estos serían, digamos, algunos ejemplos hablado muy sucintamente, muy epidémicamente, de técnicas de restauración que nos permiten acelerar la sucesión ecológica después de una perturbación. ¿Tenía alguna pregunta? No. Vale. Bueno, pues ahora me voy a atrever a hacer un esquema resumen de lo que hemos visto de la sucesión, aunque ya nos estamos yendo un poco de tiempo. Pero no pasa nada. Entonces voy a compartir con vosotros. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y voy a dibujar, hacer un garabato. Vale. ¿Veis mi tablet? Una pantalla blanca. Sí, Vale, bueno, pues voy a intentar... ¿Me oís?
había un poco de eco, pero ya se ha quitado. Vale. Bien, voy a intentar hacer un diagrama que resuma una buena parte de los conceptos que hemos visto con la sucesión ecológica. Recordad que ayer cuando empezamos a hablar de esto os decía que la sucesión ejemplifica muy bien eso que hemos estado haciendo durante la asignatura, que es ir añadiendo complejidad, ir añadiendo módulos de complejidad, y que estudiando la sucesión ecológica podemos verlo todo en su conjunto de alguna manera. Pues vamos a intentar hacerlo así. Ya os digo que hoy no es mi mejor día para hacer esto, porque me quedé hasta muy tarde haciendo esto. Entonces, bueno, aunque no es el mejor día, voy a intentarlo. Voy a representar aquí en esta gráfica el proceso de sucesión ecológica. Aquí en el eje X vamos a representar el tiempo, y en el eje Y vamos a representar una especie de indicador de funcionamiento ecosistémico, un indicador de capacidad que tiene un ecosistema de producir biomasa, y sería algo parecido al NDVI. Vamos a imaginar que ponemos aquí una cosa parecida, y lo voy a representar así con el símbolo de parecido a N de... Mi caligrafía es terriblemente mala. Luego, cuando le regaño a mi niño porque escribe mal, se ríe, porque mi letra es terrible. Bien, una especie de sustituto del NDVI. Entonces, vamos a suponer que empezamos un proceso, la sucesión ecológica, y vamos a imaginar que empieza desde el principio, es decir, que estamos en una sucesión primaria y que estamos en mitad del océano, y hay un volcán y se produce una erupción volcánica, y hay una nueva isla. Entonces a esa isla empiezan a llegar organismos. Los primeros organismos que llegan, pues imaginar que son organismos autótrofos, pues empiezan a vivir en esa zona y empiezan a tener cierto funcionamiento. Empiezan a producir biomasa, y lo que estoy pintando aquí son ciclos estacionales. Y es decir, los ciclos de funcionamiento de ese organismo, de esa población, que no tienen que ver con la sucesión ecológica. Esto, pues imaginaos un musgo que ha llegado ahí y que pues, en verano tiene más actividad fotosintética que en invierno. Pues al principio de ese proceso sucesional, lo que está ocurriendo ahí es que primero tenemos que los cambios que ocurren en el sistema son como veíamos ayer, son cambios. Jolín. Son cambios que denominamos cambios halogénicos. ¿Recordad? Porque tenían que ver solamente con factores externos al sistema, ¿no? Y además vemos más cosas aquí. Vemos que el funcionamiento de lo que hay aquí es solamente una población, una única población de una especie. Es decir, lo que hace que este protoecosistema esté funcionando es la dinámica demográfica de un solo organismo, es decir, la dinámica de la población. ¿Vale? Eso en términos ecológicos, en relación a los primeros conceptos que vimos durante la asignatura. Y desde un punto de vista sucesional, pues en estos primeros estadios ocurre que hay fenómenos de facilitación, como vimos ayer. Eso lo vamos a representar pues, con este color rojo, porque me apeteció a mí. Hay procesos de facilitación. Vamos a pintarlo así. Jolín. Bien, bueno, pues imaginamos que esa población,
esa primera población de musgo o de una gramínea o lo que sea, pues va mejorando las condiciones edáficas, como hemos visto, va provocando un proceso de construcción de suelo y eso va permitiendo que entren otros organismos diferentes. Bueno, eso hace, cuando entran otros organismos diferentes, que haya un cambio más o menos brusco en el funcionamiento del ecosistema. ¿Veis? Ahí es un proceso de cambio en la estructura de ese ecosistema que se ha visto enriquecido con la presencia de más especies. Y en este momento, cuando el ecosistema ya se va enriqueciendo y cuando se ponen de manifiesto los procesos de facilitación, pues empiezan a operar los otros mecanismos que vimos ayer también, que son los procesos halogénicos, perdón, autogénicos. Son procesos en virtud que se caracterizan porque los cambios que ocurren en el sistema ya están provocados por los organismos que hay viviendo allí. Aquí, como imaginaréis, en este proceso se va acumulando biomasa, ya vamos viendo que aumenta la diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese proceso lo podemos escalar, el sistema se va haciendo pues, poco a poco cada vez más complejo con el transcurso de los años y hay situaciones en las que pues, se va complicando. Estos saltos que estoy pintando pues, nos permiten incorporar otro concepto muy interesante que también vimos ayer y es el concepto de serie, ¿no? Como estaréis, imagino, intuyendo. Voy a pintar alguna que otra más. Me ha quedado larguísima la gráfica. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues en realidad estos saltos no son saltos tan bruscos. Es decir, cada vez que entra una especie o una serie de especies a un ecosistema en una sucesión, en un proceso sucesional, no ocurren estos saltos en la producción primaria. Lo he representado solo pues, para que veáis cómo se va complicando la situación. De manera que cada uno de estos elementos, de estas secciones que aparecen aquí, podemos considerarlas como comunidades que se van alternando en la sucesión. Pues podemos llamarle a esto comunidad 1, ya me he hartado de ti. Comunidad 2, comunidad 3, comunidad 4 y así sucesivamente. De manera que el conjunto de todo esto, hasta que llegamos a una comunidad climática, todo esto es lo que denominamos serie, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hemos denominado pues, serie sucesional. ¿Ok? Y en este proceso, pues en este proceso de colonización de ese sitio por parte de distintas especies, pues han operado distintos mecanismos que ya conocemos. Pues hemos hablado de la facilitación, pero irán apareciendo otros seguramente. Pues habrá procesos pues no sé, me voy a inventar aquí, por ejemplo, competencia, de todo tipo, inter e intraespecífica, que aparecerán en un momento determinado de la sucesión, se establecerán mutualismos, pues, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Lo pongo un poco al azar, ¿eh? No quiere decir que en esta fase donde ocurran los mutualismos, sino que, digamos, se va enriqueciendo el sistema con cada vez más tipos de interacciones. Pero es que además todo este proceso ocurre también porque el sitio, nuestro lugar en el que estamos trabajando, pues está rodeado de otros lugares, lógicamente, y eso hace que lleguen especies de otros sitios. Es decir, operan también los mecanismos que hablamos en su momento de
biogeografía de islas y metapoblacionales. Lo vamos a representar, pues, por ejemplo, con ¿qué color había elegido yo? Era este verde. Creo que era este verde. Pues podemos poner aquí, por ejemplo, inmigración, no era ese color. Emigración y una serie de mecanismos que explican que ese sitio se vaya enriqueciendo con especies de distinto tipo, ¿vale? Bueno, hasta que al final llegamos a situaciones cercanas al clímax, en el que, según hemos visto desde el punto de vista de la sucesión ecológica, pues los mecanismos que operan allí tienen más que ver con la tolerancia que con la inhibición o la facilitación. Pues vamos a poner aquí tolerancia. Y vosotros estáis siendo muy tolerantes con mi caligrafía. Vale. Bien, pues ya llegamos a una situación, como decía, de clímax en el que, en teoría, el ecosistema se mantiene estable a lo largo del tiempo. Únicamente tiene oscilaciones estacionales y hay pues, procesos de reemplazo de especies, pero digamos que hemos llegado al clímax. Bueno, en la realidad las situaciones climáticas no ocurren, no pasan, no porque esto esté mal, sino porque ocurren cosas. En los ecosistemas todo el rato pasan cosas, pues desde que cae un rayo hasta que hay un incendio fortuito o hasta que un ser humano decide talar los árboles para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el asunto es que nunca se llega a ese clímax. Siempre hay un proceso de alternancia de perturbaciones y dinámicas sucesionales, ¿vale? Eso lo vamos a representar ahora de la siguiente manera. Imaginad que en un momento determinado en este ecosistema hay una perturbación. Hay algo que perturba, que impacta a ese ecosistema. Vamos a imaginar que en este momento temporal hay una perturbación. Imagina, pues podemos pensar en un incendio o que alguien mete ganado en el bosque o lo que sea. Esto no lo he dicho, pero todo este proceso que hemos visto aquí, este proceso de sucesión, puede llevar miles de años. Recordad que estamos hablando de una isla que acaba de crearse, ¿no? Pero, es decir, no le he puesto escala al tiempo, pero todo este proceso que estamos pintando aquí, todo eso puede llevar pues, miles de años o cientos de años, ¿vale? Bueno, sea como sea, imaginad que en este momento, en este periodo de tiempo hay una perturbación. Cuando el sistema es perturbado por algo, es decir, algo le impacta y sigue funcionando igual, porque veis que sigue funcionando de la misma manera que había seguido funcionando antes, entonces, en ese caso, el sistema está exhibiendo una propiedad muy importante que es la resistencia. Vaya churro de rectángulo que me ha salido. Y eso ahora. Como digo, cuando hay una perturbación y el sistema no cambia, se está poniendo de manifiesto una propiedad muy importante de los ecosistemas, que es la resistencia. Como esa canción horrible con la que nos tortura la gente por las tardes de Resistiré, ¿no? Pues ya no la ponen tanto, afortunadamente. Pero sí, un sistema es resistente cuanto ante una perturbación no cambia. Pues si conmigo choca una mosca, yo soy resistente a la mosca porque no cambia nada. Soy mucho más robusto. Tiene que ver con la robustez del sistema. En el caso de un ecosistema, si tenemos un bosque y la perturbación es pues imaginad que la perturbación es pues que se inunda ese bosque como consecuencia de una grande lluvia y ahí no pasa nada, pues ese bosque es resistente a la perturbación. Lógicamente, cuanto más cerca estemos de esta situación climática, pues más probable es que el sistema sea resistente. Si esa misma perturbación ocurre en estadios iniciales, vamos a poner
si ocurre aquí, en esta parte de aquí, por ejemplo, pues probablemente ese sistema sea menos resistente que cuando ocurre en estadios finales de la sucesión, ¿vale? Es decir, conforme más maduro es ese ecosistema, mayor es la resistencia. Lo vamos a representar eso de la siguiente manera. Voy a representarlo aquí para que quede el esquema más completo. Si yo vuelvo a poner aquí una perturbación, voy a pintar un recuadrito para indicar que más pequeño, para indicar que la resistencia es pequeña. Vale, bien. Pero también puede ocurrir que esa perturbación sea lo suficientemente grande como para que el sistema pues cambie su funcionamiento. Vamos a avanzar un poquito más para que me dé tiempo a pintar la perturbación. Imaginad que en vez de una inundación o que entra ganado o algo, lo que hay es que ocurre un incendio forestal en la zona. Y entonces el funcionamiento de ese sistema baja. ¿Por qué? Porque perdemos biomasa, porque se queman los árboles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues, y esto es lo que viene ahora súper importante. Resulta que si esa perturbación no llega a un umbral determinado, es decir, no perdemos suficiente cantidad de biomasa o digamos que el sistema no se ve dañado lo suficientemente, pues lo que ocurre es que el ecosistema se recupera con cierta rapidez y vuelve al estado climático, al estado que teníamos antes de la perturbación. La caída es brusca y la salida es ondulante porque hay estacionalidad en nuestro ecosistema, ¿vale? Bueno, pues la propiedad que tienen los sistemas complejos de recuperarse tras una perturbación, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Resiliencia, ¿no? Exacto. Ese fenómeno se llama resiliencia y es tremendamente importante. Resiliencia. Cuando ahora, con la crisis económica que se nos avecina, mucha gente dice que habrá una recuperación en V, se refieren a esto. Se refieren a que, según ellos, después de que todo esto haya pasado, la economía cayó muchísimo, pero volverá a subir rápido. El sistema se mostrará resiliente, es decir, tiene capacidad de volver a su situación previa a la perturbación. ¿Vale? Bien. También observamos que conforme un ecosistema está más cerca del clímax, pues más resiliente es. Por tanto, la capacidad de resiliencia depende, en el fondo, depende de la complejidad que ha ido adquiriendo el ecosistema a lo largo de esa sucesión. Es decir, uno es tanto más resiliente cuanto más compleja es tu red trófica, más especies tienes, más ingredientes tiene ese sistema. Y eso ocurre porque hay como más recambio. Imaginad que en este proceso, en esta perturbación, han desaparecido una serie de especies. Pues imaginad que han desaparecido algunos depredadores y algunas especies de árboles ya no están, pero como hay otros depredadores, puesto que estamos hablando de un sistema complejo con mucha diversidad, pues, pues, pues puede recuperarse. Chicos, voy a tener que parar un momento, porque es que esta vida confinada que tenemos me trae la compra y tengo que hablar por ellos con el teléfono. Así que me vaya a perdonar un momento, ¿vale?
Perdona, jóvenes, que la vida confinada muy divertida, como bien sabéis. Bien, pues seguimos. Estábamos diciendo... ¿Qué estábamos diciendo? ¿Alguien se acuerda por dónde iba? Sí. Decía que este proceso de resiliencia ocurre porque el ecosistema tiene duplicidades, tiene como la red trófica tiene conexiones alternativas que pueden suplir las pérdidas ocasionadas por la perturbación. Es parecido al proceso de plasticidad neuronal del cerebro. Cuando en nuestro cerebro ocurre un fallo, se ha descrito que hay, como hay tantísimas neuronas, hay mecanismos alternativos para restablecer conexiones y no perder capacidad operativa, no perder capacidad cognitiva, ¿no? Pues los ecosistemas funcionan de una manera parecida, ¿vale? Entonces, la resiliencia opera de esa manera. Y cuando me estaba hablando hace un rato de homeostasis, pues aquí en estos fenómenos de resistencia y resiliencia, en los que se pone de manifiesto de manera fundamental la homeostasis. ¿Me oís, chicos? Porque no sé ya si estoy hablando solo. ¿Sí? Vale. Bien, pues esto es lo que os comentaba, a lo que me refería cuando hablaba de homeostasis. Que digamos es la capacidad que tiene un sistema de seguir manteniéndose cómodo con cierta independencia de lo que ocurre fuera, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con la historia de nuestro bonito bosque en una isla recién formada, y ahora vamos a imaginar que hay otra perturbación, pero esa perturbación es mucho más intensa. Es tan intensa que transgrede, que supera el límite que hayamos definido, este umbral, ¿vale? Que no le he puesto nombre, por cierto. Umbral 1. Y espera, un segundito. Bien, cuando ocurre esto, ya la situación cambia. Casi siempre en un ecosistema terrestre, ese umbral está muy relacionado, le pongo una flechita así, con el suelo, con lo que os decía antes. Cuando en un ecosistema terrestre la perturbación es tan grande que modifica la estructura del suelo o hace directamente que se pierda el suelo, pues ya pasan cosas diferentes. Ya vemos que el sistema no tiene capacidad de recuperarse. Se ha superado lo que se denomina umbral de resistencia elástico. Esto imaginad que es como una goma elástica. En este punto, cuando esta perturbación llega aquí, el sistema tiene capacidad de volver a su estado inicial. Sin embargo, cuando la perturbación es muy grande, vamos a representar una perturbación grande de verdad. Así, eso es. Bien, cuando la perturbación es muy grande, el sistema ya no se recupera. Y tenemos una situación en la que si no ha desaparecido todo, es decir, si no volvemos al punto de partida, pues hay cierto avance y volvemos a tener un proceso de sucesión secundaria. Pero ya, como el suelo ha cambiado, es un suelo diferente, pues digamos el clímax ya no es el clímax original, sino que tenemos un clímax pues un poco distinto, que está adaptado a las condiciones edáficas del sitio y no a las condiciones gráficas que había antes de que ocurriera esa perturbación, ¿vale? Esto es lo que se denomina, bueno, esto sería sucesión secundaria, lo vamos a poner en rojo, que estamos poniendo en rojo los términos relacionados con la sucesión secundaria. Esto sería aquí abajo. Madre de Dios. Esto es la sucesión secundaria. Y
Y bueno, y ya tenemos pues, otro ecosistema que tiene una dinámica diferente y un funcionamiento pues también diferente. Bueno, pues el asunto está en que casi todos nuestros ecosistemas operan en este nivel, operan en esta nebulosa. Porque llevamos pues, miles de años actuando sobre ello. Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros bosques, pues están en este sitio, están en esta situación, casi todos ellos. Cuando pensamos en la cantidad de matorrales que observamos en el territorio, pues eso está aquí. Vamos a representar, pues aquí tenemos nuestro matorral, está por aquí, con nuestros pastos, o incluso pues, las dehesas también, de alguna forma, tanto que las queremos y que son ejemplos de muchas cosas, pues también son ecosistemas frutos de una sucesión secundaria. Los pinares de repoblación también son ecosistemas que están en este ámbito, etcétera, etcétera. Es decir, apenas tenemos ecosistemas climáticos adaptados al clima. Lo que ha ocurrido aquí en este salto es que hemos perdido suelo, aunque el clima siga siendo el mismo. Pero como hemos lavado ese suelo, el ecosistema que se constituye no tiene capacidad de llegar al clímax, a no ser que pasen otros miles de años y ocurra el proceso de edafogénesis. ¿Vale? Bien. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Curro, yo tengo una pregunta, Dime, pero creo que es más en general. Si, venga. por ejemplo, un ecosistema, digamos, muere, entre muchas comillas, ¿vale? El Sí. suelo cambia, se produce una edafogénesis, el ecosistema que se pueda crear en ese nuevo suelo puede ser totalmente diferente al que había antes. O sea, imagínate que no es que haya un incendio, sino que directamente hay Yo que sé, cae un meteorito. un meteorito, una erupción volcánica. Vale, pues en ese caso dependerá de qué especies lleguen. Si en los alrededores hay especies típicas, digamos, de la zona, pues puede que se recupere otra vez el mismo ecosistema que había antes. Si la destrucción ha sido masiva, pues hay un proceso evolutivo en el que las especies que queden pues, pueden evolucionar de manera diferente a como estaban ocurriendo las cosas antes. Algo parecido a lo que estás diciendo pasó cuando efectivamente cayó un meteorito y el ecosistema que había en el Cretácico desapareció. La destrucción fue tan masiva que la recuperación, o sea, hubo un proceso de sucesión, pero pasaron cosas nuevas, porque no solo cambiaron las reglas de juego de ese ecosistema y de la edafogénesis y demás, sino que cambiaron las reglas de juego de la evolución. Por eso surgieron los mamíferos. Es decir, la perturbación que sufrió el planeta cuando cayó el meteorito fue de un orden de magnitud tan grande que la recuperación a posteriori implicó a especies y a linajes de especies completamente diferentes. ¿Me explico? Sí, sí. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, me quedo pensando que lo había entendido, que os quedáis reflexionando sobre el tema. Este ejercicio que acabamos de hacer, que a mí me ha costado la misma vida porque ya os digo que hoy no es mi día, es lo que quiero que se os quede. Es decir, este ejercicio de síntesis que estamos haciendo es una de las lecciones más importantes que quiero que saquéis de esta asignatura, de que todo está relacionado y se puede hilar para alcanzar una mayor comprensión de un sistema tremendamente complejo, ¿vale? La palabra es complejidad. ¿Vale?